presentes y futuros. Por eso se llama responsabilidad patrimonial universal, con ese principio de conformidad con el 1329 del Código Civil, estoy garantizando el cumplimiento de una prestación no solo con mis bienes actuales, también con los bienes futuros. Continúo la lectura de la exposición de motivos. Esto fue acogido en el Código Civil de 1877 en el artículo 2384 y consiste, según la exposición de motivos, en la graduación de acreedores, cuyo texto literalmente dice: el deudor está obligado a pagar con todos sus bienes presentes y futuros, aunque no se estipule así en el contrato, a no ser que haya convenio expreso en contrario. Estoy leyendo la exposición de motivos y les pido que lleven ese hilo conductor, que me vayan acompañando, no solo con escucharme, no, con su exposición a la mano, y lleven esa congruencia a la lectura. El ¿Y qué artículo página? 1300, todas las publicaciones de la exposición de motivos son diferentes. No hay una página universal. Cada editorial que publica la exposición, ¿qué pasa, Marlon? Es diferente. ¿Ya? Y ahí no es por artículos, ¿verdad? Entonces, no sé qué página tendrá tu publicación. El artículo 1329 modifica en parte este principio, declarando que la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor al exigirse su cumplimiento. Lo que ustedes tienen que hacer en la exposición de motivos es poner un separador. Separador donde empiece a explicar el libro quinto en su primera parte. Y así se les va a ayudar a buscar el manejo desde el libro quinto, primera parte. Buscar en su exposición de motivos y a partir de ahí va a ser más fácil ubicar la figura que estamos estudiando. Contrario sentido, van a tener que buscar el libro primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y eso es más complicado. Santos está levantando la mano, lo escuchamos. Lick, buenas noches. Sí, solo es el de la culpa, ¿verdad? Por lo regular está en la página, ahorita 178. Bueno, voy a continuar la explicación. El artículo 1329, vamos a escuchar a Mayra Morán. ¿Se encuentra Mayra Morán? No, no está Mayra Morán. Marco Álvarez, ya se retiró. Marco Álvarez. Adelante, licenciado. Bueno, Marco Álvarez no se puede retirar. ¿Cómo se retirar si estamos comenzando y Vamos, no falta presente. clases? Y no falta clases, Marco. ¿Qué? Marco no va a fallar. Marco hasta que el barco termine su faena. Listo. 1329, una lectura despacio. Muy bien, licenciado. Artículo 1329. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Se dieron cuenta que Marco lo debemos de utilizar para lecturas más frecuentes porque tiene voz de periodista. Pero tus compañeros nadie se pronuncia, solo yo, Marco. Sí, Da la mire, impresión que sí, no te quieren, ya me di cuenta. Solo yo te estoy echando flores. Y Carmen tampoco, ni siquiera Carmen te echa flores, que es muy seria. Parece que, escúchame, Marco, no me pones atención. sé que está de frente, Lick. Puede que esté en el teléfono y lo muevo un poco. Ahí estamos. Va, pero sí me estás poniendo atención. Sí, Te digo correcto. que tenés voz de periodista, que te vamos a utilizar más frecuente porque lees con dicción, con firmeza y con claridad. Con gusto, Pero licenciado. yo te echo flores, pero mira, a tus compañeros nadie te quiere. Bien, Lick, yo Mira, digo que Ángel, lea la todo el nariz se tiempo. echa, la nariz se Bravo, bravo, agarra, bravo, Ángel. compañero. Va, ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está Carmen. Mira, ya te está dando ánimo. Marco, ahora Que vamos al lea todas las análisis. clases, Lick. Está bien, ¿verdad, Santos? ¿Qué te parece eso? Sí, Lick, que lea todas las clases. Y yo solo lo acompaño. Bueno, Marco, ahora vamos a darle respuesta a tu público. Quieren que sigas Correcto. interviniendo. Analicemos esa norma. Cuando digo analizarla, quiero que me expliques cómo la entendés,
¿Cómo la interpretas? ¿Qué sentido le estás asignando a esa norma? Muy bien, entonces en el análisis que yo le puedo dar a este caso o a la interpretación es que el bien debe ser divisible o como acá bueno, lo describe, enajenable. Incluso estaba leyendo yo en la exposición de motivos que establece dos figuras. Por ejemplo, acá está pues, que se puede garantizar con hipoteca o prenda. Entonces, eso al ser bueno, un bien divisible o enajenable, sería la figura correspondiente a este 1329. Gracias. Al margen de esa norma, les recomiendo que copiemos el artículo que les dicté, el nombre del principio. El principio de responsabilidad patrimonial universal. Es el 1329 y aparte de lo que explicó Marcos, agrego la siguiente interpretación o explicación de esa norma. El principio de responsabilidad patrimonial universal que recoge el 1329 se traduce en un poder de actuación. ¿Quién es el que tiene el poder de actuación? El acreedor. ¿Sobre qué? Sobre el patrimonio del deudor, cuyo patrimonio, no la persona misma, queda sujeto a ese poder jurídico que el ordenamiento reconoce. ¿Qué significa esto? Que el poder que tiene el acreedor en caso de incumplimiento de una obligación provoca una responsabilidad universal patrimonial. Y ese poder, esa relación jurídica que tiene el acreedor, más que sobre la persona, es sobre el patrimonio del deudor. ¿Sobre bienes presentes a nada más? No, sobre bienes presentes que sean divisibles y también universalmente a futuro. Por eso se llama principio de patrimonialidad universal. Eso es todos los bienes. Ese poder jurídico, el ordenamiento atribuye al acreedor un especial medio de protección ¿de qué? Del crédito, que entra en juego en qué momento hay un presupuesto. No podemos estar hablando de toda esa figura si no hay un requisito, un presupuesto, una condición. ¿Cuál es? El incumplimiento de la prestación. ¿Por qué? Porque si hubiera incumplimiento de la obligación, no fuera necesario que el acreedor persiguiera el patrimonio del deudor para lograr una indemnización. No, si hay cumplimiento no hay necesidad de esto. Pero como se dio el incumplimiento, el acreedor quiere ejecutar el cumplimiento de la prestación con los bienes presentes o futuros del acreedor. Es una responsabilidad, como dije al principio, ¿de qué carácter? Una responsabilidad universal, pues comprende a todo el patrimonio del deudor. Por eso se llama universal. ¿Y esto para qué sirve? Para que el deudor pueda hacer frente a su incumplimiento, frente a las responsabilidades, frente al acreedor por la responsabilidad que ha incurrido. Aquí hay dos elementos importantes de la obligación: deuda y responsabilidad como elementos de esa obligación. Por lo tanto, aquí vamos a hacer también ejemplo de otra figura, que son los pretendidos supuestos de deuda sin responsabilidad. Generalmente siempre hay deuda y responsabilidad, pero muy excepcionalmente vamos a citar un ejemplo de un supuesto de deuda sin responsabilidad. ¿Y dónde sucede eso? En las obligaciones naturales. Todas las que hemos venido explicando son las jurídicas, pero en las obligaciones naturales pueden darse como parte de un sistema jurídico que se origina en el propio derecho romano, pero voy a explicar en qué consiste una obligación natural y lo más importante es que en el examen puede venir una pregunta que diga, elabore 3 diferencias entre obligaciones naturales y obligaciones civiles. Un ejemplo son las hipotecas, ¿verdad, doctor? No. ¿No? Voy a explicar. Las Ok. hipotecas y las prendas son derechos reales de garantía, que ustedes estudiaron en Civil 2 en la parte de los derechos reales. La prenda y la hipoteca son derechos reales de garantía. ¿Y para qué sirve la prenda y la hipoteca?
para garantizar el cumplimiento de una prestación, pero son derechos reales. La hipoteca recae sobre inmuebles, la prenda sobre bienes muebles. ¿Y en qué caso se va a ejecutar? Cuando hay incumplimiento a la deuda. Usted es acreedor, yo deudor, para garantizar el préstamo que me está dando, me exige una garantía. Yo le di la garantía de mi casa, ese es un mutuo, un préstamo con garantía hipotecaria. ¿Qué pasa si yo pierdo? Incumplo la obligación, me va a demandar Jorge en la vía de apremio. Si yo no pago la deuda más intereses, voy a perder el inmueble y el juez le va a adjudicar mi propiedad como un pago de adjudicación a Jorge. Y ahí va a haber un pago hecho de forma judicial, pero se extingue la obligación porque hubo un pago como a través de la adjudicación, pero el deudor perdió la titularidad del bien. Entonces aquí no es la titularidad sobre todos los bienes, no, porque la hipoteca tiene la bondad que está identificado no todo el patrimonio del deudor, está identificado particularmente finca, folio y libro. Y la obligación se va a garantizar no con todo el patrimonio, no es una universalidad, se va a garantizar con un bien. Pero lo que dice Jorge es frecuente en el sistema bancario financiero, garantizar préstamos. Los préstamos no se van a dar si no hay garantías, normalmente inmobiliarias. Donaldo, sí, ¿qué va a preguntar? Doctor, muy buenas tardes, compañeros. Yo lo que quiero preguntar es acerca de las garantías fiduciarias. Quiero entender bien esto de las garantías fiduciarias. Pero este no es tema de la clase de hoy ni de evaluación, Donaldo. Eso Eh, es eh, una figura, hoy no tocamos el tema de garantías. no, pero digamos cuando hay un Es que crédito fiduciario, entonces se da esto del compromiso que es en base a lo fiduciario. Ese contrato fiduciario que hay, quiero entenderlo, eso lo voy a porque sí, explicar en el próximo semestre, Donaldo. Cuando miremos los contratos civiles, se llaman los contratos de mutuo préstamo, es parte del Civil 4. ok, gracias. Los contratos se garantizan, ese término fiduciario ya no se usa en la práctica, ¿verdad? Son las prendas y las hipotecas, porque si no hay una garantía real, el fiduciario no va a tener mayor patrimonio, no va a tener ni si dónde caer muerto. Entonces a la financiera no le interesa un fiador insolvente. Hoy la figura que se acude es a la hipoteca o a la prenda. La figura de la fiducia ha caído en desuso, pero lo vamos a ver prolongadamente en el curso de Derecho Civil 4, porque esa es materia de contratos, pero sí le digo que no es que sea el contrato fiduciario como tal, el nombre técnico es un contrato de mutuo, un contrato de préstamo. Diferentes son las garantías para el cumplimiento de la obligación. Garantías reales y las garantías personales. Ese es el tema, es para garantizar el cumplimiento de la prestación. Y repito a los compañeros para que no se confundan con esto, que ese no es un punto de evaluación ni del contenido del programa. ¿Que va relacionado con obligaciones? Sí, pero lo voy a explicar en Civil 4 y les aclaro para que no se vayan a confundir por esta pregunta. Regresamos. Estoy en el tema de obligaciones naturales y las garantías no son las obligaciones naturales. Las garantías son derechos reales, no podemos confundirlo. La obligación natural es diferente a la obligación civil jurídica. Técnicamente, una obligación natural no es una obligación jurídica per se, porque aparecen revestidas de una eficacia menor que las obligaciones civiles, que no son coercibles, no puede ampliar, recurrir el acreedor a una figura de una obligación natural para ejercerla, porque carecen de esa obligatoriedad. ¿Qué significa en el derecho romano? Esa obligación natural, el acreedor no tiene esa facultad de acción, está desprovisto de esa acción para poderla ejercer. Aquí en el libro cito una definición de Rodríguez Aria sumamente didáctica y los invito a que la escuchen. Y Carmen me puede seguir con la lectura
que es en la página 135. A preguntarle, íbale. ¿Me hace el favor de leerla, Carmen? A la orden, doctor. Sí, en el primer párrafo, no dice Rodríguez Arias Bustamante. Los dos párrafos, por favor, antes de las características. Rodríguez Arias Bustamante define la obligación natural como el deber jurídico de irrepetibilidad que constriñe al deudor, que ha efectuado un pago no exigible civilmente en cumplimiento de una causa justa, cuyo vínculo existía al margen del derecho positivo, por haberse establecido al amparo de la moral social. En consecuencia, se trata de obligaciones impuestas por el derecho natural. Serían así una prueba más de la existencia del derecho natural y de su repercusión en la vida jurídica y social. En efecto, hay deberes morales, como el pago de una deuda muy antigua, que no serían coercibles, pero que si son cumplidos voluntariamente no implican un pago de lo indebido, pues la obligación existía, aunque el acreedor no podía imponerla, porque prescribió el plazo fijado en el Código Civil para el ejercicio de la acción personal. Gracias. Repito lo que señaló Carmen de este autor. Sí, la obligación natural es un deber jurídico de irrepetibilidad. ¿En qué consiste? Que no es exigible, no es coercible, en oposición a una obligación civil jurídica que sí es coercible, es exigible. El ejemplo que citó Carmen, que yo anoto en mi texto, es importante. Hablemos de un ejemplo, yo con Marcos, tuve una deuda, un contrato mutuo, él acreedor y yo deudor, una deuda de hace 20 años. Entonces, el cumplimiento de esa obligación ya no es jurídica, por una razón, porque el transcurso del tiempo ya, ¿qué se dio? Se dio una prescripción, porque ya transcurrió el plazo de 2 años que yo tenía para exigir el cumplimiento de esa deuda. Si fuese 20 años, hace 18 años, tenía como plazo máximo para plantear la acción judicial. Y lo vengo haciendo 18 años después, ya el deudor no tiene obligación de pagar, porque ha prescrito, ya no es una obligación jurídica, es una obligación natural. ¿Qué características tiene la obligación natural? Tiene la solutio retentio. ¿Qué significa esa característica de obligación natural? Es en la facultad atribuida al acreedor de retener legítimamente el pago voluntario hecho el deudor. Se trata de un efecto defensivo. Si hablamos en el ámbito procesal, es una excepción la que se está haciendo valer frente al acreedor ante una pretensión restitutoria. Otra característica de la obligación natural es un deber moral elevado al rango de una obligación imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque si fuera una obligación civil jurídica se puede ejecutar, pero tiene una característica imperfecta. ¿Por qué? Porque la obligación natural es concebida como una deuda jurídica sin responsabilidad. Ahí viene una diferencia con la obligación civil. ¿Y cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son esas fuentes de la obligación natural? Pues son fuentes no jurídicas, son fuentes provenientes de un derecho natural. Primero, el deber de respetar la palabra dada, la palabra empeñada, el respeto. Dos, el deber de reparar el daño causado. Y la tercera fuente de la obligación natural, el deber de no enriquecerse injustamente a costa del otro. En este umbral de la era de la tecnología, el jurista ya no puede aferrarse al cómodo imperio de la ley, dice el maestro de los Mos. Estudiemos qué postura asume el Código Civil respecto a esa obligación natural, que ya expliqué su definición, ya cité sus características, y ustedes van a hacer un ejercicio en su casa después de diferenciar la obligación natural con la obligación civil. El Código Civil tiene algunos ejemplos de obligación natural
Vamos a la lectura y lo voy a explicar. Luis Linares Oviedo, estoy seguro que está en clase porque no falta. Luis Linares no falta clase para que observen cómo identificamos a los estudiantes responsables. Y hay quienes que ni tengo el gusto de conocerlos, pero van a llegar el día del examen. Y por supuesto, ya se imaginan el que nunca ha ido a clases y lo mismo día del examen, cuál va a ser su resultado, ¿verdad? Y todavía después se sorprende. Nunca han ido a Licenciado, una clase. perdone, podría repetir, es que son, logré anotar dos de las fuentes de las obligaciones naturales. Perdón. El deber de respetar la palabra dada, el deber de reparar el daño causado, el deber de no enriquecerse injustamente a costa del otro. ¿Qué pasa, Jorge? Estos no son fuentes extraídas del derecho, son fuentes extraídas de un derecho natural, porque la obligación natural no es una obligación jurídica, no es coercible, no es exigible. Ok, sí, son, más que todo son, al final son temas morales, se podría decir, ¿verdad? Exactamente, proveniente del derecho natural. Por eso es que vamos a diferenciar la obligación jurídica con la obligación natural. Ok, Muy bien. gracias. Luis, ¿no aparece Luis? Buenas tardes, licenciado. Yo estoy seguro que no me voy a hacer quedar mal con el comentario, Luis. Sí, aquí estoy. Conectemos su cámara. Tengo problemas de conexión, Bueno, licenciado. leamos el 1614, despacio. Estoy hablando de ejemplos de obligaciones naturales reguladas en el código. Entonces, ese artículo estoy citando, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Una postura activa, dinámica, no solo es escuchar, es llevar la lectura, anotar una flechita al lado del 1614 y ¿qué le van a poner ahí? Ángel, quiero observar qué le estás poniendo al margen del 1614. Licenciado, yo lo apunto en el cuaderno primero y ya De acuerdo, pero ¿qué estás apuntando? apunto. Pero apunto que el 1614 es un ejemplo de perdónenle que es que perdí el hilo. Bueno, Ahorita que Fernando está apuntando. Al margen del 1614, Fernando Aquino, ¿qué apuntaste? Que es de los pocos ejemplos que ha dado el Código Civil de obligación natural. Perfecto, sigamos Luis, por favor. Exactamente, así es. Ejemplo, leamos Luis, el 1614, despacio. Artículo 1614. Cuando, sin conocimiento del obligado a prestar alimentos, los diese un extraño, tendrá derecho éste a reclamarlos de aquel, al no constar que los dio por motivo de piedad y sin ánimo de reclamarlo. Gracias, Luis. Este es un ejemplo de obligación natural. Conforme esta norma, hay requisitos para que surgiera la obligación natural, no jurídica. Además de la falta de conocimiento del obligado, estoy explicando el 1614. Debe constar de alguna forma que quien proporcionó los alimentos lo hizo motivado, lo realizó inducido por un sentimiento de piedad y sin albergar ningún ánimo de reclamarlos posteriormente. Repito, un ánimo de piedad. Yo hice ese pago de alimentos, pero no con la intención de cobrarlo posteriormente, que son elementos subjetivos de existencia y constancia que la ley requiere. Otro ejemplo de obligación natural. Nadia Álvarez. Sí, licenciado. Nadia, Sí, licenciado. leamos el 2145. 1245. 2000
2205. 145. Pregunto, ¿me están escuchando? Fernando, ¿se me escucha? ¿Se escucha, Alex? Pero nadie tiene problemas que no Súper, súper, se súper. escuche bien. Claro. Bueno, entonces el problema es Nadia. No sé si alguien le puede escribir una hoja ahí, un papel a Nadia para que mire qué número de artículo es. Tal vez si tiene problemas de audio, sí puede leer. ¿Escucha, Nadia? Sí, escucho, licenciado. 2145. Artículo 2145. No hay acción para reclamar lo que se gane en apuestas o juegos. El que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que haya mediado dolo o que fuere menor o inhabilitado para administrar sus bienes. Muy bien, necesito que me explique esa norma. ¿Por qué es una obligación natural? Porque cuando uno juega, sabe que puede ganar o perder. Entonces, em, si ya jugó, no puede reclamar algo que ya, como lo devengó, entiendo. No, Y es ahí no hay de natural vengar. porque Ahí no hay de vengar, ahí no hay intereses. Vamos en orden, la veo bastante confundida. Si en el examen escribe de esa forma, el resultado no va a ser muy afortunado. Entonces, vamos a comenzar de nuevo a leer lo que dice la norma y usted va a hacer una interpretación gramatical. ¿Qué quiere decir gramatical? Usted le va a asignar el significado literal a las palabras que está leyendo, pero lo que usted está hablando no está en la norma. Nos tenemos que ceñir a lo que dice la norma, pero no irnos sobre temas periféricos o temas que no sean propios del 2145, que es una obligación natural. Comencemos nuevamente. Ok. Artículo 2145. No hay acción para reclamar lo que se gane en apuestas o juegos. Alto, ¿qué es El esa que acción pierde, para reclamar? ¿Qué significa eso? No hay acción para reclamar. Primero, ¿quién es el que debe reclamar? el que ganó, El que si yo gano un juego, yo voy a reclamar. el Es pago, el que decir, si yo gano, pensemos en lógica, compañeros, por favor. Si yo gano, estoy inconforme con eso, Nadia. con ganar no, sino con que no se pague lo que se Exactamente. ganó. Eso sí es diferente, pero sí estoy conforme con haber ganado. Entonces, cuando no hay acción para reclamar, ¿qué significa eso, Nadia? Después vamos a seguir con cada norma, lo vamos a hacer de una forma técnica para que usted aprenda a argumentar de una forma correcta. Entonces, solo expliquemos, la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte o azar. Alto, expliquemos eso. ¿Qué significa que no hay acción para reclamar? Que no existe una figura legal. Que quien ganó no puede acudir a un tribunal a plantear un juicio donde demande la entrega de esa ganancia. Sigamos. Para reclamar lo que se gana en apuestas o juegos. El que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que haya mediado dolo o que fuere menor o inhabilitado para administrar sus bienes. ¿Qué quiere decir derecho a repetir? De no ir posteriormente, que yo pagué, ahora repito, no existe la figura. Por lo tanto, en función de esas características, el artículo 2145 es una obligación natural. Gracias, Nadia. Ya terminamos la clase de hoy, pero voy a hacer rápidamente una recapitulación entre obligación jurídica y obligación natural. En el examen me encanta ubicar esa pregunta. Como mínimo, señale 3 diferencias de obligaciones civiles y las naturales. Así que
Esa pregunta va a venir y yo les voy a leer no 3 diferencias que escribí aquí. Cité, estructuré 8 diferencias, pero basta con que ustedes me escriban adecuadamente 3. Y como ya lo expliqué anteriormente, entonces solo resumo y eso me permite hablar con mayor rapidez y velocidad. La primera de las diferencias, el elemento diferenciador, ¿cuál es? Vínculo jurídico. Si usted mira a Carmen, no necesita anotar nada, solo va escuchando la explicación del 141, donde ahí, ¿qué es lo que usted observa? Un cuadro sinóptico. ¿Ya lo observa, Carmen? Y en ese cuadro sinóptico está todo desarrollado gráficamente, así que usted no tiene que anotar nada. Ahí está, lo voy a explicar. No tiene que anotar absolutamente nada y lo voy a explicar uno por uno. La primera columna dice vínculo jurídico. ¿Qué pasa en el vínculo jurídico en la obligación natural? No hay vínculo jurídico. En la obligación civil sí hay un vínculo jurídico, constituye la esencia de la obligación civil. Segundo, las fuentes. En la obligación natural se derivan de aquellos principios que señalé de fuentes del derecho natural, que son principios generales del derecho. La obligación civil, a diferencia de la natural, se origina por el contrato, declaración unilateral de voluntad, la ley o el delito. Tercer diferencia, en cuanto al derecho positivo, la obligación natural se desarrolla al margen del derecho, solo permanece en el campo moral, Jorge lo señaló. En cambio, la obligación civil se desenvuelve dentro del derecho positivo. Segunda, otra, quinta diferencia, y en examen solo 3. La actio. En la obligación natural no hay acción para reclamar, lo leyó Nadia. 2145, no hay acción para reclamar. En la obligación civil, el acreedor sí dispone de una acción para exigir el cumplimiento de la obligación. Otra diferencia, el derecho es subjetivo, es la variable. En la obligación natural, el acreedor no tiene derecho subjetivo. En la obligación jurídica, el acreedor sí tiene un derecho subjetivo. La coercitividad que tanto he explicado, en la obligación natural no es coercible. El de la obligación civil sí es coercible. Otra característica, la variable exigibilidad. La obligación natural no es exigible judicialmente. La obligación civil sí es exigible judicialmente. Otra característica y la última diferencia, el cumplimiento. En la obligación natural no es un acto jurídicamente debido, es un deber moral. En cambio, la obligación civil, el cumplimiento es obligatorio. Ahí tenemos todas las diferencias. Les deseo buenas noches y nos miramos el día del examen y mi compromiso de mandarles el material para que lo puedan trabajar integrando los recursos de doctrina, de la exposición de motivos, código civil, sus presentaciones, sus resúmenes y mapas conceptuales. Ese es el material de trabajo. Pasen buena noche y nos vemos hasta el día.